Muy buenas noches a todos, siendo las 20 horas 40 minutos del día jueves 9 de abril, damos inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Con el siguiente orden del día, por secretaría, se tomará asistencia de los señores concejales. Bayar Ramiro, Borsi Lucio, Cristín Andrés, Di Santo Patricia, González María del Sol, Ludman Estela Maris, Menoyo Josefina, Marvegio Augusto, Ojeda María José, Olari Adrián, Pérez del Valdo Diego, Presente. Raposo Facundo, Savi Lorena, Timerman Alejandro. Muy bien, entonces con 14 de los 14 concejales tenemos el quórum para continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación acta 1132. A consideración entonces el acta 1132 se aprueba por unanimidad. Punto número 4, asuntos centrados. A, comunicaciones oficiales. A1, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, afectación del lote, programa Lotes con Servicio. Este proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal se girará a las comisiones de IGOPU e Interpretación y Reglamento para su tratamiento. Pasamos al punto B, despachos de comisión, despacho de la Comisión de IGOPU, B1, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal declarando de interés social la escrituración de inmuebles, expediente 18 del 26, despacho por unanimidad. Los concejales de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y UCR aconsejan aprobar el proyecto. Muy bien, entonces pongo a consideración el despacho de la Comisión de IGOPU. Los que estén por la afirmativa sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado por unanimidad. Punto B2, despacho de la Comisión de IGOPU, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando excedente fiscal, expediente 16 del 26. Despacho por unanimidad, los concejales de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y UCR aconsejan aprobar el proyecto. Muy bien, entonces pongo a consideración el despacho de la Comisión de IGOPU. Los que estén por la afirmativa sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado por unanimidad. Punto B3, despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento y Presupuesto de Hacienda. Proyecto de ordenanza, declaración de emergencia económica en el Partido de Rojas, expediente 87 del 2025. Despacho por mayoría. Los concejales de los bloques Unión por la Patria y UCR aconsejan aprobar el proyecto con modificaciones. Despacho por minoría. Los concejales de La Libertad Avanza aconsejan rechazar el proyecto. Tiene la palabra el concejal Olari. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, secretario. Buenas noches, concejales. Bueno, el proyecto de ordenanza, en realidad, lo que hace es declara la emergencia. La ordenanza establece la declaración de emergencia económica, financiera, sanitaria y social en todo el partido de Rojas y se adhiere con todos los términos a la ley provincial 15.557 de la provincia de Buenos Aires. En realidad, lo que busca la ordenanza es, en su contexto, garantizar la sustentabilidad económica del municipio, asegurar que el municipio pueda dar acceso a todos los bienes y servicios públicos. Y como medida, el proyecto propone una austeridad y responsabilidad de los gastos, ¿no? Una contención de gastos que limite las erogaciones municipales y sobre todo el equilibrio fiscal, tanto que viene desde nivel nacional, provincial, por lo tanto el municipio también está buscando que con esta ordenanza pueda llevar adelante determinados pasos para lograr el equilibrio fiscal municipal. Eso es todo. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros no vamos a acompañar este proyecto por varios puntos. El primero tiene que ver con una validación del relato político contra el gobierno nacional, que bueno, el artículo 1 de esa ley a la que propone este proyecto de adherirse declara que la emergencia es
debido a la profunda recesión, el incumplimiento de transferencias por parte del Estado Nacional, de las transferencias automáticas y no automáticas. Entonces, adherirse a esta ley es como que el municipio estaría avalando normativamente este relato y bueno, de que el Gobierno Nacional es el culpable de la situación actual de la provincia de Buenos Aires, cuando sabemos que viene de muchos años de malas gestiones por parte del gobernador actual. Además, bueno, muchas provincias están aprovechando esta situación con el Gobierno Nacional para desregular, bajar impuestos, impulsar el desarrollo productivo, tener un equilibrio entre ingresos y gastos, y bueno, la provincia de Buenos Aires eso no lo está realizando. El segundo punto tiene que ver con una consagración de impunidad y en el desvío de fondos, es como que premia la responsabilidad fiscal, porque la ley funciona como una amnistía para los intendentes y funcionarios municipales que, bueno, administraron mal el dinero de los contribuyentes en los últimos 2 años. El artículo 35 dice que faculta al Tribunal de Cuentas a eximir de sanciones a los funcionarios municipales que durante el 2024 y el 2025 hayan utilizado recursos con afectación específica para distintos fines a los que la ley ordenaba. Entonces, este mismo artículo también exime de responsabilidad a funcionarios municipales que hayan generado deudas con intereses por mora, con organismos estatales y sindicales. El artículo 39 dice que si un municipio gastó por encima de lo presupuestado en el año 2024 o 2025, y que no pueda compensarlo, puede convalidar esa extralimitación a partir de dentro del Consejo Deliberante y que el Tribunal de Cuentas no va a poder imponer ninguna de las sanciones previstas en la normativa vigente. Entonces, es como que se anula el poder castigar por haber gastado de más y por haber sido irresponsable con el gasto. En cuanto al tercer punto, tiene que ver con un poco la destrucción de la transparencia en obras públicas y en compras, que bueno, que una de las cosas que trata esta ley es que dice que quedan exceptuados de publicar en el boletín oficial los organismos contratantes a todas las personas que, digamos, empresas que estén licitando, que funcionen como proveedores. El artículo 49 básicamente dice que permite autorizar al organismo contratante a diferir el requerimiento de la constancia de inscripción dentro de los registros de proveedores y licitadores, o sea que no es necesario que estén inscriptos o no del todo, y le da un plazo para diferir este requerimiento. Después, para coronar, tenemos que el artículo 45 permite renegociar contratos habilitando aumentos de los ítems contratados hasta el 100% del monto total. Esto es decir que algo que ya se había licitado, si está el contrato vigente, pueden tanto la provincia y el municipio establecer de que ese monto que se había contratado que tenga una actualización por emergencia, y bueno, esto puede generar que se dé a discreción a determinadas empresas y a otras no. Y después, bueno, el cuarto punto tiene que ver con el tema de subsidios no utilizados, que bueno, el artículo 41 decreta que cualquier suma transferida como subsidio hasta fines del 2025 y que el municipio no haya utilizado puede ser gastada libremente por la municipalidad sin la obligación de devolverlo. Entonces, esto peor aún, en la ley aclara sin que esto genere responsabilidad de los funcionarios actuantes, o sea que medio que destruye la trazabilidad del gasto y además le quita culpabilidades o responsabilidades. Entonces, como conclusión, la ley es clara y no miente. Esto no es un paquete de herramientas que el municipio puede usar para gobernar y zafar de una crisis, de una supuesta crisis, sino que es más que nada un blindaje legal para los funcionarios y para el intendente, tapar agujeros de malas praxis y malas gestiones pasadas y después gastar sin dar mayores explicaciones en el futuro. Entonces, bueno, por respeto al bolsillo de los vecinos de Rojas, nosotros no vamos a acompañar este proyecto y nuestro voto es negativo.
Muy bien, entonces, gracias, concejal. No, tiene la palabra el concejal Cristín. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Bueno, para hacer una simple acotación a lo que manifestaron los consejeros preopinantes, creo que se desconoce una situación que es muy real y sobre todas las cosas que no estamos inventando una emergencia nosotros en Rojas. Lo que estamos haciendo en este momento, estamos reconociendo una emergencia ya declarada a nivel nacional, porque a nivel nacional se declaró la emergencia por el DNU 7023 y por la ley bases misma. Inclusive la vigencia del DNU fue hasta el 30 de diciembre del 2025, es decir, duró más de 2 años una situación de emergencia. Y lo que hacemos a través de esta ordenanza es adherir a los términos de la ley para garantizar, como decía el concejal Olari, el funcionamiento normal y básico de los servicios esenciales de un municipio, ante una situación económica que no podemos dejar de desconocer, porque la base de esto es la situación económica que nos toca atravesar hoy como país, como provincia, y del cual el municipio no es una isla que está apartada de todo, sino que es parte de lo mismo. Entonces creo que lo que tenemos que comprender al momento de apoyar este tipo de medidas, que bueno, por ejemplo, a nivel municipal, hoy más de 1000 familias están necesitando la asistencia directa de desarrollo social, porque no llegan a cubrir las necesidades básicas. Que a nivel municipal también han aumentado exponencialmente las atenciones en el hospital municipal, que se financia con recursos municipales de todos los vecinos, porque los mismos vecinos de Rojas, muchos de ellos no llegan a cubrir sus necesidades médicas a través de un prestador privado porque no obtienen los recursos económicos para lograrlo. Por eso creo, presidente, que me parece que tomarlo como una cuestión de evitar ciertas o tratar de evadir ciertos controles no es un justificativo para no aprobar este tipo de ordenanzas, y creo que habla más de una especie de demagogia o incoherencia o bien de las dos cosas juntas. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces, tiene la palabra el concejal Olari. Aclarar determinados puntos de la ley. La ley también dice que se pueden refinanciar deudas, como también se pueden rever contratos ya o licitaciones que ya están licitadas y en curso, se pueden rever. No dice, o sea, se puede rever y se puede dar de baja. O sea, eso es también poder hacer un ajuste cuando no hay plata para gastar, donde se puede hacer. Muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces, ahora sí, no habiendo más oradores, pongo a consideración entonces los despachos de las comisiones de Presupuesto de Hacienda, Interpretación y Reglamento. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. El despacho, queda aprobado por mayoría. Continuamos con el orden del día, pasamos al punto B4, despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda e Interpretación y Reglamento. Punto B4, despacho de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, convenio Fundación Saber Cómo, expediente 20 del 2026. Despacho por unanimidad, los concejales de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y UCR aconsejan aprobar el proyecto. Hoy entonces pongo a consideración entonces el despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Interpretación y Reglamento. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado por unanimidad. Punto C. Vamos al proyecto de los bloques. C1 del bloque Unión por la Patria. Proyecto de comunicación. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, informe detalladamente a este honorable cuerpo sobre la contratación del titular de la Secretaría Vial. Tal como se acordó en la labor parlamentaria, este proyecto de comunicación será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Bueno, gracias, señor presidente. Este es un proyecto de comunicación que tiende a tener información al respecto de la situación actual de la persona que está a cargo de la Secretaría Vial, que asumió hace poco tiempo nada más. Es válido aclarar y tener en claro de que no es algo en contra de la persona que en realidad está ocupando este cargo, porque no solo que lo considero en lo personal una persona de trabajo y
y que está trabajando en el área, sino que tiene que ver con esta situación irregular desde el Ejecutivo de mover piezas dentro del gabinete, muchas veces sin el debido proceso administrativo que debe tener. Muchas veces nos hemos enterado por medios de comunicación que había cambios dentro del gabinete sin que hayan sido oficializados dentro del organigrama o dentro de la estructura que tiene que competir para que eso funcione, y sabemos que en este caso la Secretaría Vial tuvo el anuncio de una persona a cargo, la cual no correspondería, o por lo menos no cumpliría con todos los requisitos, la requisitoria para ejercer tal cargo. Así que mayormente, y sabiendo de que un ciudadano rojense hizo una denuncia también al respecto, me parece que es necesario que nuestro cuerpo, el cuerpo deliberativo, tenga la información al respecto y sepamos por qué ha sido contratado, cómo ha sido contratada esta persona y qué acciones se van a tomar de acá en adelante, sabiendo de que algunas cuestiones no han llegado a cumplirse en la totalidad, como marca la ordenanza para ocupar este cargo oportunamente. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. Hola, ahí está. Yo voy a aprovechar para hablar un poco sobre el tema de los caminos. La verdad hay mucha preocupación, mucho malestar de los productores por el estado de los caminos rurales, teniendo en cuenta que tuvimos 3 años de poca lluvia, o por lo menos por abajo del promedio, y que no se ha hecho ningún labor. Se podría haber dejado impecable Rojas para afrontar ahora este periodo que tiene lluvias por encima de la media. Y bueno, la verdad es que no han tenido resultados. Yo la verdad no conozco a la persona que designaron ahora en este área, pero estuvo claro que los años anteriores no han tenido buenos resultados, no se ha aprovechado el tiempo que el clima le dio a la municipalidad para poder acomodar los caminos y hacer los trabajos necesarios. Lo que se hizo mal, y bueno, hoy la verdad que creo que el intendente estaba más preocupado en la adhesión a esta ley, que le daba el escudo que necesitaba para poder, no sé si cubrirse de haber desviado de esos fondos que de la tasa vial tendrían que ir a la Secretaría Vial, los desviaron en otras áreas. Entonces, nada, yo creo que el intendente tendría que prestar atención en las demandas que tiene Rojas, principalmente de los productores, que son los que terminan dando trabajo y moviendo la ciudad. Y bueno, más allá de si la persona está capacitada o no, que esperemos que a partir de este proyecto de comunicación se nos brinde la información que necesitamos para quedarnos tranquilos de que tiene las cualidades para cumplir con lo que demanda este puesto. Creo que también un poco se perdió ese tiempo que fueron estos 3 años anteriores de seca, que se podría haber hecho el laburo necesario, y hoy estar trabajando con el tema de las lluvias y demás la veo un poco más complicada. Así que nada, nosotros vamos a acompañar este proyecto de comunicación y esperamos que el intendente y el Ejecutivo lo responda, y el resto de proyectos que también se han aprobado en estas sesiones y que no hemos tenido respuesta todavía. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ojeda. Sí, para manifestar la abstención del bloque, pero además quisiera manifestar que los concejales nos tenemos que atener a fundamentar y a responder sobre los temas que versan los proyectos que se presentan al final del orden del día. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores y con la abstención del bloque UCR, pongo a consideración este proyecto de comunicación. Los que estén por la afirmativa sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado por mayoría. Continuamos con el orden del día. Pasamos al punto C2 del bloque Unión por la Patria. Proyecto de comunicación. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal informe en un plazo no mayor a 10 días hábiles sobre el estado actual de la máquina topadora Panning ubicada en el basural municipal. Este proyecto de comunicación será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Bueno, decir que
el basural municipal está en situación de catástrofe, no es ninguna novedad. Decir que tenemos un basural a cielo abierto que se encuentra incendiado o prendido fuego, o como sea el término técnico, que no lo sé, desde hace mucho tiempo tampoco es ninguna novedad. Y que este municipio, hace ya varios años que le hemos pedido cuál sería o cuál es el proyecto, el programa de medio ambiente que van a ejecutar o que deberían de ejecutar o que están ejecutando, no sabemos si lo están haciendo o no, con respecto a erradicar el basural o mitigar la situación que estamos viviendo, tampoco es novedad. Lo que sí es una novedad, saber o enterarnos por medio de vecinos y demás que acuden habitualmente al basural, lamentablemente muchos de ellos a tratar de conseguir algún producto o algún material que les permita comercializar y poder llevar el pan a la casa, saber de que hay una máquina topadora, modelo Pauni, que está en estado de abandono desde hace mucho tiempo. Es la única máquina o la única herramienta con que cuenta el municipio en el basural para poder hacer los trabajos, y al saber que está abandonada, que se encuentra prácticamente a modo de desguace, nos da la pauta de por qué el basural está como está, por qué no tiene un mantenimiento, por qué no hay un trabajo que se esté realizando dentro del mismo y por qué está día a día convirtiéndose en una verdadera catástrofe en medio ambiente. Obviamente este pedido es para saber qué va a pasar, qué está pasando con esta máquina, que por lo que tenemos entendido y lo que pudimos averiguar dentro de los márgenes que uno puede acceder, es una máquina que vale entre 80.000 y 95.000 dólares. No estamos hablando de una herramienta de bajo costo, sino que es una herramienta de alto costo, que es de todos los rojenses, que pertenece a todos los rojenses y que hace un tiempo largo que está realmente y literalmente abandonada dentro del predio del basural municipal. Si pretendemos empezar a tener alguna política ambiental que pueda mitigar la situación de un basural a cielo abierto, que insisto, tiene la complejidad de estar en un campo que está alquilado, tiene la complejidad de no tener ningún tipo de acción concreta desde hace varios años. Yo creo que la última que se realizó fue hace 5 o 6 años, donde se hizo una especie de saneamiento que no fue tal, pero sí se trató de ordenar un poco la situación dentro del basural, que tenía hasta 4 metros de altura de basura. Bueno, imagínense en 6 años de descontrol y de desidia lo que está sucediendo hoy en el predio. Los que solemos viajar y pasamos por la Ruta 31, son muchas las veces que vemos encendido este basural y sabemos que por una cuestión de logística, una cuestión de costos y demás, Bomberos hace rato y hace mucho tiempo que decidió, yo creo que con criterio acertado, porque era mucho el gasto y el riesgo que cometían o que ponían a disposición para apagar el basural cuando tenían que meter un automóvil en un lugar donde no tienen las condiciones, donde rompían cubiertas, rompían herramientas de bomberos, ante la real desidia del municipio de no tener una política ambiental para tratar de mitigar la situación. Entonces sabemos de que se prende fuego, muchas veces si el viento viene hacia la ciudad, estamos prácticamente en Londres, sin serlo, obviamente con la contaminación del humo en cada una de las viviendas. E insisto, la única herramienta que tiene el municipio, que tenemos todos los rojenses, para poder tratar de solucionar este problema, está tirada y realmente en forma desperdiciada. Por eso esperemos que todos los concejales nos acompañen para saber cuál es la situación, y no solo cuál es la situación actual de la topadora, sino qué es lo que van a hacer con la misma y cuál es el programa de recuperación que tienen que tener para ponerla en marcha y cuál va a ser el programa que van a llevar adelante para poder tratar de solucionar algo de lo que es esta catástrofe ambiental que es el basural de Rojas. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Olari. Señor presidente, para poner un poco en contexto por lo que dice el concejal Baguiar, la máquina sufrió una rotura de un paquete eléctrico, el cual tiene un valor muy importante, y además roturas por vandalismo de una serie de electroválvulas que son difíciles de conseguir. Es cierto que está parada desde hace, si mal no recuerdo, desde octubre del año pasado.
esperando a la importación de determinados paquetes de electroválvulas. No sé realmente hoy cómo sigue ese proceso, pero hasta el momento era así. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Savi. Señor presidente, mi pregunta respecto del conocimiento de que se le sacaron los cables está... perdón, discúlpeme, concejal. Sí. Tiene que hablarle a la presidencia, Perdón, por favor. perdón. Fíjese acá. Gracias. Bueno, nosotros cuando nos enteramos de esta situación, como nombró mi compañero Baguiar, los vecinos nos informaron también que dicha máquina había sido reparada por un personal de Rojas, habían puesto todos los cables nuevos. El día que se reparó, la máquina funcionó, se dejó nuevamente en el basural toda la noche y en esa misma noche se sacaron todos los cables. La gente que va habitualmente al basural sacó los cables seguramente para poder venderlos, no lo sé, pero desde ese momento es que no anda la máquina. Pero sí se reparó en su momento, de hecho lo hizo una persona de Rojas. Gracias. Muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores... Tiene la palabra la concejal Ojeda. Para manifestar que este bloque se abstiene para que el proyecto pueda llegar al Ejecutivo y tener una respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias, concejal. Entonces, con la abstención del bloque UCR, pongo a consideración este proyecto de comunicación. Los que estén por la afirmativa, si lo se marcar su voto, queda aprobado por mayoría. Continuamos con el orden del día del bloque Unión por la Patria, punto C3, proyecto de comunicación. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal informe a la brevedad sobre el funcionamiento del Banco de Tierras. Este proyecto de comunicación será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Bueno, es bastante reiterativo este pedido de informe, pero realmente es necesario insistir para obtener algún tipo de información. Por ahí hasta a veces le doy la razón al concejal Borsi cuando dice que a veces presentamos proyectos y parecen que caen en saco roto, porque este proyecto lo hemos presentado en varias ocasiones para saber sobre todo cuál es la situación del Banco de Tierras, porque fue, no solo en esta apertura de sesiones ordinarias, sino en las otras, las anteriores, del intendente Bouvier, en la que con bombos y platillos y con títulos rimbombantes anunciaba un hecho histórico en la ciudad de Rojas como el plan habitacional o de lotes con servicio más importante de la historia de Rojas, que bueno, escuchado así y dicho de corrido parece muy bueno, muy importante, pero en los hechos la verdad que sucede poco, porque van ingresando lotes. Vamos a tratar ahora en comisión, acaba de ingresar en la sesión de hoy, un nuevo proyecto de ordenanza para ingresar nuevos lotes al Banco de Tierras. Se vendieron otros lotes que se aprobó, este cuerpo aprobó la venta porque entendemos de que hay que empezar a contribuir para que se pueda desarrollar el programa de lotes con servicio. Ahora la verdad que no tenemos después información de cuántos lotes están dentro del Banco de Tierras, qué dinero hay en la cuenta que figura en la ordenanza de la creación de este Banco de Tierras. No sabemos si la cuenta está activa, no está activa, cuánto dinero tiene, qué es lo que van a hacer con ese dinero. Entonces es necesario que empecemos a tener información porque es, por lo menos a la vista, es el gran proyecto que tiene el intendente de llevar a cabo. No sé cuándo lo va a realizar porque pasan los años, pasa el tiempo y la verdad que hay poco de este gran programa de lotes con servicio que sin desarrollarse. La gente está necesitando un lugar, primero está necesitando una vivienda, tenemos 53 que están paradas desde hace un montón de tiempo y no sabemos qué va a suceder con eso. Algunos, aquellos pocos que pueden acceder a algún crédito o pueden acceder a algún método de financiamiento para poder construir una vivienda, necesitarían un lote. Tampoco está el programa iniciado como debería ser y el tiempo pasa y hay pocas respuestas para la gente. Entonces es necesario que después de una innumerable cantidad de proyectos de comunicación o pedidos de informe que le hemos hecho a este Ejecutivo para saber qué está pasando con el Banco de Tierras, tengamos alguna información. Sobre todo, dónde está el dinero o qué están haciendo con el dinero de las ventas de los lotes. Ya se aprobaron 2
lotes que se han vendido, lo aprobó este cuerpo, insisto, y ver y saber cuántos lotes quedan dentro del banco de tierras. Sobre todo recordemos que hace, y no me quiero extender demasiado para que no se enoje la concejal Ojeda, hace un tiempo atrás, un par de años atrás, nuestra fuerza consiguió 200 viviendas para la ciudad de Rojas, 200 viviendas sociales que no iban a tener costo para la gente, que iban a poder ser construidas, además de las 53 que estaban en marcha, porque en ese momento sí estaban con posibilidad de finalizar, y esas 200 viviendas se perdieron porque no teníamos lotes. No había lotes, el municipio no contaba con tierras para que la provincia de Buenos Aires desarrollara el plan de viviendas que tiene sociales en aquel momento. Bueno, esas 200 casas se perdieron, hubo 200 vecinos, familias de Rojas que perdieron la oportunidad de tener la casa propia, y ahora que hay un montón de lotes dentro de un banco de tierras, no sabemos qué está pasando. Entonces, es necesario poder obtener información y que los concejales oficialistas propicien la posibilidad de que el Ejecutivo nos envíe a nuestro cuerpo la información para estar más al tanto de lo que viene sucediendo con el Banco de Tierra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ojeda. Sí, para manifestar que nos abstenemos para que pueda tener esa información. Y a mí no me molesta que hable mucho. Yo solamente hice una aclaración de que no era el tema del proyecto y tampoco fue hacia él, pero parece que se hizo cargo. Gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de comunicación. Con la abstención del bloque UCR, los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado entonces por mayoría. Continuamos con el orden del día. Pasamos a los proyectos del bloque UCR. Punto C4. Proyecto de resolución. Declárese de interés cultural la presentación de la segunda edición del libro Historia de la Ciudad de Rojas hasta 1784, del autor Juan Jorge Caboy. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Ojeda. Gracias, presidente. Bueno, en este caso nos motiva a presentar este proyecto la presentación de la reedición de uno de los pocos textos que existen en nuestra ciudad justamente sobre nuestra historia. Y fue allá por 1947 que quien fuera el vecino Juan Jorge Caboy, ya fallecido, abogado, historiador y con gran vocación por la historia, escribió un texto llamado Historia de la Ciudad de Rojas hasta 1784. Ese libro obtuvo un premio con motivo de un concurso realizado por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires con el motivo de recibir textos sobre la historia de los pueblos de la provincia. Como anecdótico, hoy también sabemos que en esa instancia otro de los libros que fue premiado fue la historia de Junín, cuyo autor fue el doctor René Pérez. En 1950 esos libros se editaron, se imprimieron por primera y única vez, y en la actualidad un joven rojense llamado Yago Jerónimo, estudiante de letras, descubre este libro y, bueno, apasionado por esta historia y por este libro, decide reeditarlo y lo hace de manera independiente. Bueno, hace un tiempo desde la Dirección de Cultura se toma conocimiento de este hecho y consideramos importante reconocer tanto esta acción de este joven como también traer a la memoria de muchos o dar a conocer este texto tan importante y significativo sobre la historia de nuestra ciudad, que como dije antes es uno de los pocos que existen, sobre todo por la importancia de mostrarnos nuestra historia, de permitir la lectura, y como siempre cuando hablamos de historia y de orígenes, bueno, esto tiene que ver con darle valor a un libro, pero sobre todo significar nuestros orígenes, nuestra identidad como pueblos
ejercitar el ejercicio, digamos, ejercitar la construcción de una identidad y, por supuesto, darle valor y significar a aquellos que en el pasado fueron parte de la construcción de esta comunidad. Entonces, consideramos importante este reconocimiento de interés municipal. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado por unanimidad. Continuamos con el orden del día del bloque UCR, punto C5, proyecto de comunicación. Reclamo por la deuda que mantiene IOMA con el Hospital Municipal de Rojas. Este proyecto de comunicación será tratado sobre tablas. Tiene la palabra la concejal Ojeda. Gracias, señor presidente. Bueno, como en otras oportunidades hemos reclamado y tratado de hacer visible la situación de IOMA, en realidad es la situación por la que pasan muchos de nuestros vecinos cuando encuentran obstáculos al momento de recibir atención médica o alguna prestación por parte de la obra social de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que esta obra social históricamente arrastra problemas deficitarios que ya han dejado de ser problemas económicos o financieros para pasar a ser un problema social, porque atraviesa a toda la provincia de Buenos Aires, a todos los municipios, pero tenemos que hablar de las personas, de los afiliados, que son todos los empleados administrativos de la provincia, los docentes, las fuerzas de seguridad, el personal de salud, el personal de justicia y, por supuesto, detrás de cada uno de ellos, una familia. Y en Rojas tenemos la particularidad que el único efector de salud es el Hospital Saturnino Unzué, que además ha recibido en los últimos años una demanda que ha aumentado exponencialmente, especialmente en lo que tiene que ver con cirugías, con las prestaciones del laboratorio, en general con todas las atenciones, pero bueno, la deuda de IOMA ha llegado a alrededor de 57 millones de pesos entre las atenciones de los afiliados obligatorios y de los afiliados voluntarios. Sí sabemos que en los últimos días se han girado 5 millones de pesos, que todavía no fueron imputados a esa cifra, pero de todas maneras sigue siendo una cifra millonaria de más de 50 millones de pesos, que además, al momento de pagarlos, no se actualizan. Y, permiso para leer la fecha, en el caso de los voluntarios, la facturación corresponde comienza en marzo del 2023 a la fecha. Y en el caso de los afiliados obligatorios, desde diciembre del 2024 a la fecha, que suman 55 millones de pesos. Entonces, esta deuda que para el municipio, para el hospital, es tan grande, bueno, pone en riesgo, por supuesto, las prestaciones y la atención que el hospital presta como el único efector de salud, como dije antes. Pero además, este problema no es solamente de Rojas, sabemos que hay otros municipios que están reclamando recientemente, todos hemos visto en los medios de comunicación al intendente de Lincoln reclamando 80 millones de pesos, en Rauch la cifra es de 104 millones de pesos, en Balcarce 130, y así se suman otros municipios como General Pueyrredón, Castel y Zárate, y la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Pero como dije antes, tenemos que hablar de personas, de afiliados, del personal que trabaja cada día haciendo al Estado presente, porque es algo que ya mencionamos también en este Consejo Deliberante. Cuando hablamos de IOMA, hablamos de los empleados de la provincia y de todos los empleados de los municipios. Y cuando hablamos de Estado presente, el Estado presente son las prestaciones que el Estado puede brindar a todo aquel que lo necesita.
Entonces, en este caso, el docente que hace un estado presente y que brinda educación, el médico que hace un estado presente, el policía que nos muestra un estado presente y una seguridad, en este caso se encuentran desamparados cuando no encuentran la cobertura que esperan y que les corresponde de parte de su obra social. Que además, cuando hablamos de salud pública, no hablamos de gratuidad. Y tampoco en este caso, porque IOMA, por supuesto, le descuenta a cada afiliado entre el 4,5 y 4,8% de su salario bruto. Pero cuando IOMA tiene que hacer una cobertura, paga por un porcentaje fijo, que como dije antes, no se actualiza. Entonces, esta situación ha dejado de ser, y lo quiero reiterar, una cuestión económica o financiera. Es una cuestión social y es una deuda social con los afiliados que lamentablemente es histórica y que todos los gobiernos que han pasado por la provincia de Buenos Aires deben hacerse cargo sin distinción partidaria, pero en este caso es el gobierno de Axel Kicillof que debería llegar a una medida certera y a una administración certera para poder dar una respuesta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Presidente, bueno, buenas noches a todos. Bueno, sumando un poco a lo que decía la concejal Ojeda, desde mi lugar, desde mi banca, yo voy a acompañar este proyecto y también le quería sumar algo que es totalmente del lugar que me compete, algo puramente ideológico, que lamentablemente, como dijo bien la concejal, todos los estatales, ya sean fuerzas de seguridad, puestos estatales, legislativos y un montón, si mal no recuerdo, IOMA creo que es la segunda prestadora de salud más grande del país. El punto al que quiero ir es el siguiente, que lamentablemente somos rehenes de una prestadora de salud, en el cual conozco un montón de gente que lamentablemente por no poder acceder a los servicios, ¿y por qué digo que somos rehenes? Porque nos meten la mano en el bolsillo por un servicio que no nos dan. Entonces, conozco muchos casos que lamentablemente tienen que acceder a una obra social privada por esta falta de IOMA, que lo venimos tratando ya, recuerdo, del 2024 en adelante, toda esta problemática. También entiendo que algunos, desde nuestro lugar, lamentablemente no podemos llevar a cabo un proyecto para desregular esto. Sé que lo hicieron algunos legisladores, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, del bloque de La Libertad Avanza. Claramente, bueno, por una cuestión de números no pudimos llevarlo a cabo, pero bueno, quería sumarle eso también, que creo que desde nuestro lugar y desde mi lugar es puramente ideológico, en el cual la contraprestación no está dada como corresponde y, como dije también, conozco muchos casos que lamentablemente tienen que pagar doble. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de comunicación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado por unanimidad. Continuamos con el orden del día del bloque UCR, punto C6, proyecto de resolución. El Honorable Consejo Deliberante de Rojas se dirige a la Jefatura Distrital a fin de solicitar instruya las medidas pertinentes para que se implementen en todo el ámbito educativo del distrito mecanismos tecnológicos y accesibles de carácter anónimo, como por ejemplo códigos QR, para canalizar denuncias de alumnos ante hechos de hostigamiento, de bullying, acoso y o violencia en todas sus formas que pudieran sufrir dentro de los espacios educativos, y así poder llevar a cabo el abordaje y el acompañamiento preventivo y temprano de los casos. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Quistín. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto surge ante los hechos de público conocimiento que han ocurrido a nivel nacional y que también recientemente en nuestro ámbito local han sucedido algo similar, que está vinculado a casos de bullying y hostigamiento producidos en los espacios escolares. Estos casos de bullying, hostigamiento, acoso se han incrementado y con motivo también del acceso a las nuevas tecnologías, a la proliferación de las redes sociales y el acceso de los
adolescentes y los niños también a las mismas, por lo que se traduce no solamente en violencia física o agresiones físicas, sino sobre todas las cosas en violencia digital, que dificulta mucho más el control por parte de docentes o también de las familias. Esto no es una problemática nueva, o sea, no es una novedad, pero sí cabe mencionar que se ha incrementado notablemente la cantidad de casos que se han producido desde el último año, sobre todo entre 2024 y 2025. Si me permite, según un estudio de UNICEF, en nuestro país, comparando el 2024 con el 2025, creció más de 15 puntos la proporción de adolescentes que sufrió bullying, lo que representa casi 1 millón de chicos que resultaron víctimas en algún momento de alguna situación de acoso, de bullying o de hostigamiento en el marco de la escuela. Se estima que 6 de cada 10 estudiantes reportan haber sufrido en algún momento algún tipo de acoso escolar, y el 30% de esos 6 que han sufrido en alguna reiterada ocasión. Pero el dato que consideramos alarmante y que es en el que quisiéramos por ahí detenernos y es el fundamento básico de este proyecto, es que solo 1 de cada 3 casos de bullying se denuncian. Por lo que consideramos sumamente necesario brindar una alternativa a las víctimas para que se sientan seguras de expresar a tiempo lo sucedido sin la obligación de exponerse personalmente, lo que muchas veces genera una barrera invisible, y eso lleva a que la detección del caso no sea a tiempo y que se escale en la violencia y sea una situación más grave. Esta realidad de silencio, porque no podemos exigirle a los chicos una conducta heroica de expresar personalmente lo que les sucede, y sabiendo que muchas veces, en la mayoría de los casos, los chicos cuentan con un dispositivo móvil al momento de ir a la escuela, que muchas veces se pone de manifiesto como una cuestión negativa, creo que también tenemos que entenderlo como una cuestión positiva también el hecho de contar con un dispositivo móvil. Y ante estas situaciones, consideramos que es viable incorporar esas nuevas herramientas, ayornadas a los nuevos tiempos, obviamente, para que los niños y las niñas o los adolescentes que cursan en las escuelas se animen a denunciar estos casos y no exponerlos a una situación estresante de tener que ir ante una autoridad o ante un profesional. Entonces, consideramos que a través de este proyecto intentamos o le proponemos, sobre todo a las autoridades educativas, ya que desde el Consejo Deliberante nosotros no podemos intervenir directamente dentro de las escuelas, para que evalúen la posibilidad de implementar un mecanismo que sea accesible y anónimo, que les permita garantizar un lugar de privacidad para poder hacer un reclamo, una comunicación, una denuncia, sin temor a represalias, que sobre todas las cosas uno de los motivos por el cual no denuncian es ese, y generando un canal digital que nosotros proponemos que pueda ser a través de un mecanismo de QR, para que se animen a pedir ayuda y a su vez que se active un mecanismo de seguimiento rápido por parte de los profesionales y los equipos interdisciplinarios de las escuelas. Por eso, presidente, para finalizar, nos dirigimos hacia la jefatura distrital, que sería la autoridad competente para tomar las medidas y avanzar en la planificación de este tipo de posibilidades para los chicos, para que considere y se trabaje en conjunto con los organismos superiores y brinden de alguna manera estos mecanismos, estas posibilidades para que puedan acceder a una denuncia, manifestar sus situaciones, se haga un abordaje temprano y preventivo y de alguna manera no lamentar situaciones que se agraven por falta de detección a tiempo de los casos de bullying. Por eso, desde nuestro lugar como concejales y teniendo las herramientas del Consejo Deliberante para ponerlo de manifiesto, es que tuvimos la iniciativa de desarrollar este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse marca su voto. Queda aprobado por unanimidad. Muy bien, continuamos con el orden del día. Pasamos al proyecto del bloque La Libertad Avanza, punto C7. Proyecto de comunicación. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Hacienda, remita un informe detallado sobre el estado actual y funcionamiento del Registro Único de Inscripciones para la tasa de inspección de seguridad e higiene. Este proyecto de comunicación, y tal como se acordó en la labor parlamentaria,
va a girarse a la Comisión de Interpretación y Reglamento, ¿sí? Pero previo a eso, y tal como versa el reglamento interno, el proyecto de comunicación en este caso fue firmado solamente por un solo concejal. Entonces lo que les voy a pedir, que alguno de los otros concejales que no firmó el proyecto pueda hacer una breve fundamentación que en definitiva determine el acompañamiento del proyecto, ya que no fue firmado, para así eso habilite a la presidencia a poder girarlo o a tratarlo. En este caso, con la fundamentación de un concejal más que no lo haya firmado, habilita a girarlo a la comisión correspondiente. No sé si se entiende esa parte de lo que le estoy explicando, ¿sí? Así que si alguno pide la palabra de los que no firmaron, fundarlo y acompañar el proyecto para que permita a la presidencia girarlo, en este caso a la Comisión de Interpretación y Reglamento. ¿Hay algún concejal? ¿Sí? Bueno, tiene la palabra el concejal Timerman. Buenas noches, presidente. Bueno, sí, nosotros obviamente vamos a acompañar que vaya a la comisión que corresponde y básicamente nosotros queremos repudiar este proyecto de que se nombren como agentes de retención y percepción a 22 empresas de Rojas. Son las empresas que más trabajo generan en Rojas. Y este proyecto, si bien no lo tenía preparado, estoy hablando sin preparar el tema porque lo pensábamos tratar en la comisión, es un proyecto que asigna como agente de retención de tasa de seguridad y higiene que no está previsto, digamos, chocando el principio de territorialidad, digamos, con ingresos brutos, las empresas pueden ser agentes de retención y percepción, dado que existe el convenio multilateral. Es una herramienta que asigna la norma impositiva para que no haya una doble imposición, digamos. Una empresa del partido vecino que ya grava en ese partido, si presta un servicio a una de esas 22 empresas que están nombradas en esa ordenanza, en ese decreto municipal, digamos, se van a ver que le van a retener una tasa por la cual no recibe una contraprestación y ya la está pagando en el municipio vecino, puede ser Colón, Pergamino, Junín. Obviamente esas empresas van a terminar cargando, o sea, se puede inducir que van a terminar cargando ese costo en las empresas locales y va a generar como una discusión, digamos, interna, yo lo sé por experiencia, porque pasa, entre el proveedor y la empresa local. También sabemos que choca con el principio de territorialidad porque la tasa de seguridad y higiene no es una tasa, no es un impuesto, es una tasa que se brinda en un territorio dado y al retenerle a empresas de otros partidos donde no hay una oficina física, si bien prevé que se tiene que prestar un servicio adentro de la empresa, bueno, se está tratando de gravar en un impuesto y en una tasa, situación que no corresponde. Después, además, todo el efecto que genera de carga administrativa en estas 22 empresas de Rojas, que son las que, como sabemos, las que generan empleo de calidad en el partido. Y aparte, también nos sorprende que el municipio no se haya puesto en el listado. Digamos, ya que el municipio prevé ser agente de retención, podría designarse el mismo también, ¿no? Bueno. Nada más que decir, señor presidente, y espero que se pueda tratar. Y básicamente repudiamos este proyecto porque ya está asignado mediante un decreto del intendente municipal. Gracias, concejal. Muy bien, entonces, con el acompañamiento de otro concejal, que en definitiva reemplazaría a la firma que originalmente no tenía el proyecto, y tal como se acordó en la labor parlamentaria, este proyecto de comunicación se gira a la Comisión de Interpretación y Reglamento para ahí así dar el tratamiento y, bueno, y eventualmente emitir el despacho correspondiente. Ahora sí, continuamos con el orden del día. Muy bien, pasamos a las presentaciones particulares. Punto D, D1, nota del propietario del Hotel La Cúpula. Bueno, esta nota del propietario del Hotel La Cúpula se gira a la Comisión de IGOPU. Punto D2, nota de vecinos de Barrio Don Pino. La nota de los vecinos de Barrio Don Pino, debido a los diferentes puntos y la temática y demás, también lo vamos a girar a la Comisión de IGOPU para eventualmente darle algún tratamiento y respuesta a los vecinos. Muy bien, entonces,
Siendo las 21 horas 40 minutos del día jueves 9 de abril, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches.